Hay un dicho famoso de Mahatma Gandhi, él tiene muchos, pero eso está en la boca de mucha gente, incluyendo Padre Perry. Y quiero compartir con ustedes ese día porque yo creo que hablan bien acerca de Adviento. Dice Mahatma Gandhi, tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores se convierten en tu destino. Voy a terminar el sermón homilías este día con este dicho. Pero quiero primero anotar, ¿hay una diferencia en la iglesia este día? Claro, busca la morada, ¿verdad? Hay bastante. Hay dos tiempos aparte del tiempo ordinario del año. En el tiempo verde, como domingo pasado, hay 34 semanas del tiempo ordinario verde. Pero hay dos tiempos de morada que cambia a blanco o oro. El tiempo de Adviento morada y Cuaresma morada. Y Adviento van a cambiar blanco y oro el tiempo de Navidad y Cuaresma blanco y oro en el tiempo de Pascua, ¿verdad? Entonces, cuando entramos a la iglesia este primer día de Adviento, la iglesia está gritando, ¡Adviento! Un tiempo muy especial. Tenemos 4 semanas preparar por la celebración, la solemnidad del nacimiento de Jesús. Pero hay 3 venidas de Jesús que estamos celebrando. El primero es el nacimiento, en el 25 de diciembre, ¿ok? Este es un evento pasado, 2000 años pasado, estamos celebrando en Navidad. Segunda venida es la segunda venida de Cristo al fin de todo el tiempo, cuando termina el mundo, el universo, y todo está presentado en gloria a Dios nuestro Padre Celestial y Creador. Pero el tiempo, por mí, más importante es el tiempo ahorita. Cristo quiere venir a nosotros en este minuto, en esta hora. Esta hora es precioso. Es la única vez en toda la semana cuando toda la comunidad van a congregar juntos para celebrar la palabra y Eucaristía de Jesús. Podemos rezar cada día, cada hora, pero solo una hora en que venimos con muchos otros para abrir a Dios. Entonces, este es un momento profundo, fuerte, un momento en que Cristo va a tocarnos mucho si estamos abiertos a recibirlo. Entonces, yo tenía una experiencia que estaban gritando el poder de este tiempo Adviento. Yo fui a un concierto en Disney Hall, era un organista, Cameron Carpenter, increíble, muy joven. Y algo pasó que nunca pasó en toda mi vida yendo a conciertos, porque yo tengo casi 55 años a oír la orquesta de Filarmónica, porque me gusta la música clásica mucho. Entonces, hay momentos antes la música empieza. Toda la gente está viniendo al auditorio, está lleno de gente. Entonces, las luces empiezan a bajar. Estamos en la oscuridad, excepto por las luces del proscenio. Y entonces hay un silencio que cae sobre todo, porque sabemos, es el momento, estamos esperando. Entonces algo pasa, la puerta abre y una persona es el concertmeister, es la primera persona, el primer violín que está encargado de las operaciones de la orquesta. Y entonces cuando vienen, todos aplauden y después eso, más silencio. Él pide una nota del oboe, es una nota A, y empiezan A, y todos los instrumentos van a tonar sus instrumentos con este A del oboe. Y después eso, más silencio más profundo, porque los instrumentos están listos y todo está listo. Abre la puerta y vienen el organista y el conductor dirigente de la orquesta.
Y el aplauso es tremendo. Ok, entonces, él empieza. La música empieza y ay, es el cielo. Pero en este concierto, casi un minuto en la música, el organista que estaban tocando órgano empezó a hacer eso. No más, no más, no más, como un loco. Y todos sus ojos estaban grandes escuchando. Pero hay una cosa que pasa con órgano, es el único instrumento que puede pasar. Porque cuando tocan la clave, abre necesito la palabra, perdón. Cuando tocan la clave, es muy mecánico, abre el tubo de órgano y el aire pasan del tubo y hacen las notas. A veces hay una cosa que está llamada un cifrado. Básicamente es cuando la cosa mecánica no sirve y abre pero no puede cerrar. Entonces tocan una nota y cuando quitan su dedito continúa y los vamos a estar aquí, pero la nota continua. Es un cifrado. Si no puede apagar, por toda la música van a continuar este sonido. Van a destruir todo. Entonces el organista dijo, no más, no más, no más. Y toda la gente está buscando. Él dijo, es un cifrado. Y dijo, pasa, pero vamos a arreglarlo. Entonces él puso el órgano, todos los instrumentos, tratando de encontrar esta nota y limpiar el mecanismo. ¿Ok? Después estaba bien porque él encontró la nota y él fue muchas veces, bi, 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 bi. Y cuando estaba limpio, yo pensé, vamos a continuar, pero él salió de proscenio. Y todos estaban buscando, yo estuve buscando, ¿qué pasó? Y nadie sabía porque la gente que tocan música, no nuestros aquí, pero otros, ellos están ahí, muy sensibles. Cuando hacen un error, quiere morir. No ellos, pero otras personas. Entonces, por este momento feo, yo pensé, posiblemente ellos no van a tocar. Pero después, casi 3 minutos, él vino solo, no con el dirigente, solo él. Fui al órgano y empezó a tocar una fuga de Bach. Tremendo. Probablemente era el regalo después del concierto, un extra por nosotros, un encore. Pero él tocó antes. Increíble. La gente incluyendo. Estuve casi llorando. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Ok, entonces salió y él con el dirigente vino por otra parte del concierto y todo estaba perfecto. Y yo pensé, OMG, que pasó es Adviento. Tocando clave y un cifrado pasó. Y el órgano no estaba funcionando bien. Estaba haciendo tono aparte de todo. Necesitaba estar arreglado. Entonces arregló y el concierto estaba bonito. Y yo pensé, Adviento es por nosotros encontrando un cifrado en nuestras vidas. O muchos cifrados. Las cosas que no están funcionando bien. Por ejemplo, él oféndeme, es un ejemplo, ¿ok? Él oféndeme y no quiero perdonarlo. Y por días, meses, años, no hablo con él porque me ofendió. ¿Serio? Es un cifrado. O yo ofendió a esta persona y yo no puedo pedir por perdón. Tengo bastante orgullo, yo no puedo decir, por favor, perdóname, yo hice un error, estoy arrepentido, puede aceptar mis palabras y podemos reconciliar.
por orgullo no puedo pedir. Es un cifrado. O no quiero ser generoso en mi vida con otros, con mi familia. Yo tomo, pero no puedo dar nada. Es un cifrado. O adicciones. Y la adicción posiblemente es una enfermedad, pero hay ayuda. Pero no quiero asistirme por nada. Es un cifrado. O yo estoy muy perezoso. No quiero hacer nada. Es un cifrado. Y Adviento dice, si podemos buscar los cifrados, podemos nombrarlos, podemos empezar a responder, arreglar el órgano de nuestras vidas, arreglarlo, que podemos hacer música, no ruido, pero música. Este es Adviento. Entonces, si estamos preparando por Navidad de Jesús, es bonito y todo le gusta en esta parte. Y estamos preparando por el fin del mundo, pero por mí yo no puedo estar excitado en eso. El mundo tiene estos años casi 4.5 billón años de existir. El universo, ciencia dice, casi 15 billón años. Desde Jesús, 2000 años. Y la Biblia dice, Él van a venir, ¿cuándo? Hello, 2000 años, no vino. Voy a esperar 2000, no tengo 2000, ¿ok? Entonces yo no puedo estar excitado, pero estamos preparando por eso también. Pero yo creo que la cosa más importante es esta hora. Y después de esta hora, la hora siguiendo. Y todo el día, a las 5 de la tarde, la hora por 5 de la tarde. Estamos abriendo a encontrar a Cristo aquí. Y hay un cifrado que está haciendo ruido. Quiero identificar. Tratan de renovar y aceptar y recibir a Cristo en mi vida. Tenemos una oportunidad durante Adviento. Hay 4 servicios de reconciliación. Uno aquí. El primero es en una semana, el 10 de diciembre, en San Ignacio. Y San Ignacio, San Domenico y Divina Palabra y nosotros somos un equipo de 4 parroquias. Ayudan uno al otro. Y voy a ir a todas las parroquias. Ellos van a venir en la noche de nuestro servicio. Que podemos venir a esta iglesia o uno de los 3 para celebrar en Adviento la misericordia de nuestro Señor. Entonces vamos a identificar cifrados en nuestras vidas, errores, problemas, y pedir por la misericordia y amor de Dios a entrar en nuestra vida. ¿Qué es eso? Híjole, no más. Y posiblemente la gente va a confesar diferentemente este año. No, yo no fui a la misa 3 veces, yo di mala palabra 2 veces. Está bien, pero yo creo que las cosas más importantes son las actitudes adentro, los modos a pensar. Porque recuerda que dijo Gandhi, y yo creo que es absolutamente la verdad. Y él dijo, tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus acciones. Tus acciones se convierten en tus hábitos. Tus hábitos se convierten en tus valores. Tus valores se convierten en tu destino. ¿Cuál es nuestro destino, cada uno de nosotros? Mira, si tienes 70 años o 60 o 50 años y está muy negativo, siempre criticando, muy abusivo y gritan a todos. ¿Empezaba en este año? No, cuando tenía 20 años. Sus pensamientos, palabras que estaba practicando por años van a pasar a su destino. Y si estamos trabajando en nuestras vidas, ser personas del amor, de servicio, de perdón, de paz, de justicia, en 40 años
vamos a ser ese tipo de personas. Entonces, quiero decir que voy a dar un regalito a ustedes, ¿ok? Este domingo no, porque está en el correo, yo creo. Voy a dar un libro en inglés y español. Yo tengo 250 de cada uno. Estoy pidiendo que cada familia solo toman una por la familia. Y cuando ellas van a leer, cuando terminan, ellas van a leer. Cuando ellas van a terminar, él van a leer. ¿Puede leer ahorita? Poquito, sí. Pero van a dar a las personas en su casa, a sus parientes. Van a pasar este libro. Cuando terminan, 20 personas van a estar sin páginas, yo creo, porque todos están leyendo. Y este es el título. En inglés aquí dice, la mentira más grande en la historia de cristianidad es... Tiene que leer. La mentira más grande, pero voy a decir, porque en el primer capítulo van a saber, es eso. Como cristianos tenemos el regalo más precioso en todo el mundo. Cuando estamos bautizados en el agua, después de eso estamos ungidos con el óleo santo. El óleo santo no es muy importante, es un símbolo. Él simbólicamente, porque penetra nuestra piel en la unción. Simbólicamente estamos diciendo, ¿qué es la unción? No es con óleo o aceite, es con el Espíritu de Dios. Entonces, después de ser bautizado en Cristo, recibimos en el centro de nuestra alma el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Somos cristianos católicos. Tenemos Dios viviendo en nosotros. Somos pecadores, pero su gracia está más grande. Si olvidamos eso, o el mundo puede convencernos que somos pecadores, somos malos, no podemos hacer nada bien. Tenemos muchos cifrados. Tenemos que creer en esta verdad. Somos hijos de Dios y ungido con el Espíritu Santo, porque cuando vamos a abrazar eso, podemos experimentar cada día, cada hora, santidad. Somos pecadores, pero santificados en Cristo y en su Espíritu. Entonces, su regalo va a ser eso, es gratis. O si voy a tener una canasta aquí por algunos que quieren donar, porque podemos comprar más, pero es gratis. No tiene que dar un centavito, un penny, nada. Solo que van a leer y dar a otra persona. Con la promesa que esta persona van a leer y dar a otra persona. Porque si yo puedo convencer esta comunidad de fe que son muy santos, que el Espíritu de Dios vive en ustedes, van a hacer una diferencia más grande que todas mis palabras, todas mis acciones pueden hacer en esta comunidad. Entonces, como dice Gandhi, empiezan con pensamientos, crecimientos, pero terminan con nuestro destino. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es mi destino? Es un destino en que Cristo vive en nosotros.